Buenas noches a todos. Soy Fernanda Taide, reumatóloga, miembro de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, de la Comisión Directiva, y es un placer poder estar en esta live hoy de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, pudiendo contestar preguntas de nuestros pacientes con enfermedades reumáticas, autoinmunes, inflamatorias, acerca de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Primero, vamos a contar con la presencia de la doctora Victoria Frances, infectóloga, profesora adjunta de la Cátedra de Infectología, miembro de la Comisión Directiva de Infectología y también de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones. Primero, quisiera hablar con la doctora Victoria Frances para poder hablar un poco de las vacunas, de cómo funcionan, del mecanismo de acción, de la seguridad y eficacia. Y enseguida seguiremos con un segundo bloque de preguntas donde van a participar la doctora Inés Corbacho, presidente de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, profesora adjunta de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, y la doctora Analía Perdomo, reumatóloga, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Reumatología también. En este momento vamos a contestar algunas preguntas más específicas de nuestros pacientes con enfermedades reumáticas que fueron enviadas durante la semana. Primero quisiera invitar a la doctora Inés Corbacho, presidente de la SUR, para algunas preguntas, para algunas palabras de bienvenida. Buenas noches, Inés. Bueno, gracias. Gracias, Fernanda. Buenas noches a todos y les agradecemos que se hayan conectado para esta actividad. Ustedes saben que en los últimos meses hemos estado sometidos a una gran cantidad de información sobre el COVID, sobre la vacunación, y muchas veces esa información no viene de fuentes confiables, no es clara, y lo que hace es sembrar confusión entre los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen enfermedades severas y que están con agentes inmunosupresores que pueden producir, que causan modificaciones de la inmunidad. Entonces, dado esta situación, la Sociedad Uruguaya de Reumatología decidió formar un grupo de investigación de COVID y enfermedades reumáticas, y lo que hemos estado haciendo en este último mes, sobre todo, es realizar una investigación de todo el material publicado hasta ahora sobre el tema y hacer una revisión de los trabajos científicos. Cotidianamente recibimos preguntas de nuestros pacientes en el consultorio y preguntas que llegan a las redes sociales de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, y las preguntas se repiten sobre si me puedo vacunar, si cuándo, qué vacuna es segura, podré tener algún daño con la vacuna. Entonces decidimos realizar esta actividad en vivo para demostrar la postura que toma la Sociedad Uruguaya de Reumatología con respecto a este tema y hacer recomendaciones para los pacientes, para tratar de que se sientan acompañados en este proceso de la enfermedad y de la vacunación. Así que otra vez les damos las gracias por la conexión y continuamos con el programa. Muchas gracias, Inés. Ya volveremos a estar juntas. Ahora quisiera invitar a la doctora Victoria Frances a contestar algunas preguntas. Victoria, recibimos algunas preguntas durante la semana y quisiéramos agradecer por tu presencia acá en nombre de la SUR, de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, y decir que es una alegría poder compartir este momento contigo hoy, además con un tema tan relevante para nuestros pacientes. Antes de empezar con las preguntas, ¿podría decirnos un poco cuáles son las vacunas que van a estar disponibles en nuestro país? Hablar un poco cómo funcionan y respecto a la seguridad y la eficacia de estas vacunas. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación nuevamente. Sí, son muchas las vacunas que están en desarrollo, hay más de 300 vacunas en desarrollo. 10 de estas están ya en uso desde hace algunos meses. Y bueno, las vacunas que en principio va a traer a nuestro país van a ser la vacuna de Sinovac, ¿sí? Coronavac de Sinovac, Pfizer y de AstraZeneca. Esto en principio, en la evolución, probablemente contemos después con otros tipos de vacunas. Cuantos más vacunas tengamos de distintos tipos, mejor va a ser porque amplía también la cobertura. Así que en principio vamos a hablar de estas 3 que seguro van a llegar en Uruguay en el correr de estos meses.
Un punto muy importante, hablando de pacientes con inmunosupresores o con enfermedades crónicas, es que ninguna de las vacunas con las que vamos a contar son con virus vivos, es decir, que no tienen contraindicaciones en los pacientes inmunosuprimidos, eso es un punto muy importante, ¿sí? Bueno, la vacuna Sinovac es una vacuna con un virus inactivado. Tenemos ejemplos de otras vacunas usadas con esta tecnología muy ampliamente. Por ejemplo, la vacuna de polio inyectable que usamos actualmente es con esta tecnología de virus inactivado. El virus está completo pero inactivado, por lo cual no puede producir de ninguna forma la enfermedad. Por tanto, no está contraindicada esta vacuna en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? La otra vacuna con la que vamos a contar es la vacuna de Pfizer, es una vacuna de ARN. Lo que hace esta vacuna es, estos ácidos nucleicos, este ARN, entra en la célula y utiliza la maquinaria de nuestras propias células para generar una respuesta inmune, ¿sí? Lleva como las instrucciones para hacer ciertas proteínas que van a desencadenar esta respuesta inmune. Si bien no tenemos en realidad vacunas previas que se hayan usado con esta tecnología, su mecanismo biológico hace predecir, ¿sí?, de que no va a haber complicaciones y que no están contraindicadas tampoco en pacientes inmunosuprimidos. Y la tercera vacuna que va a llegar a nuestro país es la vacuna de AstraZeneca. Esto es una vacuna con vectores víricos. Lo que hace, en vez de la vacuna anterior que utilizaba la maquinaria de nuestra célula, lo que va a hacer es utilizar la maquinaria de otro virus que no le produce enfermedad al ser humano para exponer las proteínas del SARS-CoV-2, ¿sí?, para generar la respuesta inmune. El ejemplo de esta vacuna utilizada anteriormente es la vacuna de ébola, ¿sí? Y hay otras vacunas en desarrollo que probablemente lleguen a nuestro país con esta tecnología, como por ejemplo la vacuna Sputnik, ¿sí?, del Instituto Gamaleya. Todas las vacunas, estas que estamos hablando y las vacunas que vamos a recibir, son vacunas que han demostrado ser seguras en los ensayos clínicos que se han realizado con miles de personas y aparte siguen mostrando esta seguridad ya en el uso actual a gran escala. ¿Sí? Hay países, por ejemplo Israel, que llevan un alto porcentaje de vacunación, ¿sí?, de su población y no se han visto complicaciones en cuanto a la seguridad y esas son muy buenas noticias. Los efectos adversos más frecuentes son los efectos locales en el sitio de la inyección. Por supuesto que la complicación más frecuente, como cualquier vacuna, es el dolor en el sitio de inyección. Y bueno, y pueden dar algunos otros elementos sistémicos como dolor de cabeza, malestar general, febrícula, pero es bastante menos frecuente. ¿Sí? Los fenómenos que tanto se ha hablado de alergia y anafilaxia con la vacuna de Pfizer son muy, muy poco frecuentes. De todas formas, en todos los centros vacunatorios se tomarán ciertas precauciones de observación luego de la vacunación, lo cual garantiza completamente la seguridad. En cuanto a la eficacia, todas han demostrado muy buena eficacia, fundamentalmente para prevenir la infección sintomática y sobre todo aquella que requiere de internación, ¿sí?, o de cuidados médicos y de enfermedad grave. Así que todas estas en realidad son buenas noticias. Una vez más, las vacunas van a salvar vidas y bueno, y en conjunto con el resto de las medidas que tenemos que seguir manteniendo, vamos a empezar el control de esta pandemia seguramente. Muy bien, María. Otra pregunta muy frecuente y realmente es una preocupación de los pacientes es que el tiempo para el desarrollo de esta vacuna fue muy inferior al de otras vacunas ya desarrolladas previamente. ¿Este es un motivo para preocuparnos? No es un motivo para preocuparse porque lo que se hizo fue el desarrollo acelerado de esta vacuna sin comprometer en ningún momento los pasos, ¿sí?, las fases que hacen que las vacunas y el resto de los medicamentos sean seguros. Acá con estas vacunas se dieron una conjunción de hechos y que llevaron a que la vacuna prácticamente se desarrollara y se estuviera utilizando 11 meses después de la secuenciación del virus, ¿sí? Como primer punto, ya se había trabajado, ¿sí?, en plataformas de vacunas o vacunas frente a
a coronavirus y sobre todo a SARS, ¿sí? Por ejemplo, el laboratorio Sinovac, que es de la vacuna china, ¿sí? Ya en 2004 había hecho estudios primarios o estudios de fase 1 para vacunas para virus similares. Y esto acortó muchísimo, muchísimo el tiempo de desarrollo. Lo otro es que también se venían desarrollando desde hace varios años plataformas vacunales o tecnología muy novedosa como esta de la ARN, que permite además producir muchas vacunas en corto tiempo, ¿sí? Y ya se venía trabajando justamente en este tipo de vacunas. Además, para las vacunas se necesitan ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen varias fases, ¿sí? Para todas ellas se necesitan voluntarios. Para los ensayos clínicos previo a que la vacuna sea aprobada, son los ensayos clínicos fase 3, ¿sí? Se comienza a vacunar personas, voluntarios, en general voluntarios sanos o con algunas patologías estables. Y se logró, por la solidaridad de muchísimas personas, que haya muchos, muchos, muchos voluntarios, ¿sí? para estos ensayos clínicos. Además, lo otro es que había una gran prevalencia del virus. Entonces, no teníamos que esperar a que ocurriera un evento muy poco frecuente como puede ser de otra infección de baja prevalencia, sino que teníamos los voluntarios y un virus, ¿sí? Que es muy fácil de adquirir o que había una gran prevalencia de esta infección y eso hace que se hayan podido acortar los tiempos. La mayoría de los ensayos clínicos fueron solapados. Primero se hacen ensayos clínicos tipo 1, tipo 2 y tipo 3 que van dirigidos a, sobre todo a eficacia y a seguridad, ¿sí? Y cada vez con mayor número de voluntarios. Estos hicieron estudios prácticamente a la vez, con miles y miles de voluntarios, y esto también acortó bastante los tiempos. El otro punto, no menos importante, es que los fabricantes de las vacunas, ni bien pasaron los primeros ensayos clínicos, empezaron a producir vacunas, ¿sí? Con el compromiso de que iban a ser distribuidas si las vacunas no mostraban efectividad y seguridad. Entonces eso también acortó mucho los tiempos. Y lo otro es que hubo una apuesta con una gran inversión y presupuesto para el desarrollo de las vacunas, como hablábamos, más de 300 vacunas en curso y eso hace de que, bueno, que en 11 meses tengamos vacunas seguras y eficaces para administrar y hay que estar seguro que no se saltearon los pasos. Lo que se hizo fue un desarrollo acelerado, pero no se salteó ningún paso que pudiera comprometer la seguridad de estas vacunas. Muy bien, Victoria. Otra pregunta muy frecuente fue, si una persona ya tuvo COVID, ¿tiene que vacunarse? Sí, tiene que vacunarse, sí. ¿Por qué tiene que vacunarse? Porque, bueno, las personas que cursaron la infección, la mayoría van a estar protegidas de un periodo entre unos 3, unos 6 meses aproximadamente, ¿sí? Pero se ha visto que la respuesta inmunogénica a las vacunas es mayor y más prolongada. Y además no hay ninguna contraindicación. No hay que, vi algunas preguntas que hablaban si había que hacerse una serología previa y demás. No hay que hacer una serología previa ni hay ninguna condición para vacunarse. Lo único que puede pasar es que se ha decidido a nivel del Ministerio de Salud Pública y mientras haya una disponibilidad baja de vacunas, que aquellas personas que sabemos que van a tener la inmunidad natural porque cursaron la infección, tienen que postergar la vacunación entre 3 y 6 meses para también de esa forma dar la oportunidad a otros que se vacunen. Pero bueno, podríamos incluso vacunar a las personas ni bien hayan terminado su periodo de cuarentena. Y bueno, la respuesta es sí, hay que vacunarse con el calendario establecido y los estudios incluso incluyeron personas que ya habían cursado la infección. Bárbaro, Victoria. Otra pregunta importante es, una vez la persona es vacunada, ¿está totalmente protegida? ¿Puede dejar las medidas de protección personal y el distanciamiento social? Bueno, no podemos. Hay que pensar que este año, el 2021, y esperemos que para 2022 el mundo empiece un poco a cambiar, hay que pensar que vamos a tener que seguir con todas las medidas que hemos puesto hasta ahora, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico sostenido y la correcta higiene de manos como medidas fundamentales para paliar esta pandemia. Y los argumentos para seguir con estas medidas son los siguientes. Primero es que entre que me vacuno, ¿sí? Entre la administración de la vacuna y que el mecanismo, el cuerpo desarrolle la inmunidad,
van a pasar ciertas semanas. El máximo de inmunidad va a estar 14 días después de la segunda dosis. Si bien ya con la primera dosis, dependiendo de la vacuna, vamos a tener alguna inmunidad, vamos a estar más protegidos 14 días después de la segunda dosis. O sea que es un tiempo en que podemos adquirir la infección, ¿sí? Además, por supuesto que ninguna vacuna, para nada, es 100% eficaz. O sea que puedo estar vacunado y tener igual la infección. Probablemente la infección sea muy leve, sí, pero puedo tener igual la infección. Y además de eso, no sabemos qué va a pasar con las personas que se vacunen en cuanto a la aportación del virus. Pueden adquirir estas personas infecciones asintomáticas, es decir, no tener ningún síntoma, estar perfectamente con buen estado de salud, pero transmitir la infección a los demás. Así que estos son los argumentos para seguir utilizando estas medidas que ya conocemos y que nos vienen dando bastante buen resultado. Exactamente, muy buenos argumentos porque tenemos que pensar en el otro también. Si bien nosotros somos vacunados, tenemos que pensar que podemos tener alguna forma asintomática o leve y una persona que tiene algún factor de riesgo para una infección más grave puede infectarse y tener una forma grave. Entonces hay que pensar en el colectivo. Exacto. Estas vacunas están diseñadas fundamentalmente para prevenir las formas sintomáticas y las formas más graves de la infección. Exactamente. Y Victoria, ¿cuáles son las personas que van a entrar en grupo prioritario para vacunación? Bueno, ya Presidencia ha publicado los grupos prioritarios. Los argumentos de estos grupos prioritarios son dos, fundamentalmente. Uno es que tenemos que evitar el colapso del sistema de salud y para eso la forma es vacunando al personal de salud, que es el grupo prioritario, para la asistencia de las personas que van a tener COVID y para la asistencia también de todo el resto de las patologías crónicas y todo el resto de las cosas que hace el sistema de salud que tienen que seguir manteniéndose, ¿sí? Que es una de las complicaciones que se ha visto también en estos años, dejar de lado el resto de las patologías que tenemos que atender, ¿sí? O sea que el personal de salud va a ser un personal prioritario. El otro objetivo de la vacunación es evitar morbilidad, es decir, enfermedad y muerte. Es decir, que los grupos prioritarios van a ser aquellos que tienen con mayor frecuencia complicaciones por esta infección. Es decir, fundamentalmente pacientes añosos y pacientes con algunas comorbilidades como diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares y demás, que se han visto que tienen infecciones más graves y más mortalidad. Así que en principio los grupos prioritarios van a ser eso, para mantener el sistema de salud y para evitar enfermedad y muerte. Después tenemos todo el resto de los grupos prioritarios, que son los servicios esenciales, digamos, la educación, policías, bomberos, y posteriormente se va a ir vacunando por franjas etarias, ¿sí? Y bueno, de esa forma se diseñó el plan de vacunación. Perfecto. Victoria, muchas gracias por las respuestas tan claras, tan precisas. Queremos seguir contigo acá con nosotros. Vamos a seguir un poco para el segundo bloque de preguntas, pero antes quisiera realmente agradecerte de vuelta por estar acá en la live y podemos continuar ahora con Inés, que es la presidenta de la SUR, que va a conducir un poco el segundo bloque de preguntas. Vamos a estar todas juntas, igual seguimos Victoria, yo, Analía, me parece que tuvo un problema con la conexión y no pudo entrar. Vamos a ver si ella consigue entrar todavía, si no vamos a estar acá las tres contestando un poco esta segunda parte, este segundo bloque de preguntas. Inés, invito a Inés de vuelta, bienvenida de vuelta Inés para conducir este segundo bloque. Bueno, gracias Fernanda. La pregunta es si las preguntas que nos hacen los pacientes es si todos los pacientes con enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias se pueden y se deben vacunar. Cuando nos referimos a enfermedades autoinmunes, nos referimos a enfermedades, por ejemplo, como el lupus, como vasculitis, polimiositis, esclerodermia, artritis reumatoide, espondiloartritis, artritis psoriásica y todo el grupo de enfermedades que entran dentro de esa denominación. La recomendación que hacen los reumatólogos en todo el mundo, en todas las sociedades de reumatología, es que estos pacientes se deben vacunar contra el SARS-CoV-2, que es segura la vacunación.
Hay pacientes que están con enfermedad más importante, que están con enfermedad activa y que están recibiendo múltiples inmunosupresores y corticoides. En esos casos nosotros pedimos que se comuniquen con su médico tratante, con su reumatólogo tratante, para contestar dudas si es que tienen, para ver cuál es el mejor momento de la vacunación. Y como ustedes saben, la vacunación es voluntaria, se recomienda firmemente que lo hagan. Y lo que pedimos en los casos que tengan dudas o que tengan enfermedades más importantes es que compartan la decisión de la vacunación con el reumatólogo, que estén en comunicación con el médico tratante para ver esas dudas. Los pacientes con enfermedades reumáticas que no son enfermedades autoinmunes, como por ejemplo los pacientes con artrosis, con enfermedades de columna, con fibromialgia, todos esos no tienen ninguna contraindicación para recibir la vacuna, ¿tá? De hecho, es recomendable que también lo hagan. Un poco hablando de la seguridad, Victoria ya habló de la seguridad de la vacuna, que es segura. También se presume que es segura en enfermedades autoinmunes, por más que no haya todavía resultado de los estudios, pero se presume que así sea, así como lo son otras vacunas con mecanismos de acción parecidas. Una pregunta que nos hacen frecuentemente, que le pedimos a Fernanda que la contesten, es si los pacientes deben interrumpir el tratamiento con inmunosupresores antes de recibir la vacuna. Bien, la respuesta es no. Los pacientes no deben interrumpir el tratamiento sin la recomendación médica de su reumatólogo. En relación a la eficacia, los datos detallados en relación a la eficacia de las vacunas contra el SARS-CoV-2 en pacientes con enfermedades reumáticas, autoinmunes, inflamatorias, aún no están disponibles por una cuestión de tiempo, ¿no? Sabemos que ya empezaron a vacunar personas en todo el mundo, personas de estas, algunas que tienen enfermedades autoinmunes, entonces esperamos poder contestar esta pregunta de cómo es la eficacia de la vacuna en nuestra población de pacientes pronto. Pero lo que sabemos es que las vacunas que no contienen virus vivos, que ya son ampliamente conocidas en nuestra comunidad y que nuestros pacientes están muy acostumbrados a dársela y nosotros estamos siempre orientando que tiene que dar la neumocócica, la vacuna de la hepatitis B, la vacuna de la gripe. Esto es sumamente importante saber que la vacuna ayuda a prevenir infección y que estas vacunas que no contienen virus vivos ya son conocidas, sabemos de la seguridad, de la eficacia. Esperamos que la eficacia de la vacuna contra el SARS-CoV-2 sea muy parecida también en nuestra población de pacientes. Esta eficacia puede depender un poco del tratamiento de nuestro paciente. Si el paciente está en un grado más elevado de inmunosupresión, puede no tener una respuesta óptima, pero esto no es un motivo para que el paciente interrumpa su tratamiento, porque una vez que el paciente interrumpe el tratamiento, podemos enfrentar dos situaciones que no queremos enfrentar. La primera es que este paciente puede entrar en actividad de la enfermedad y si tiene una infección por COVID, el cuadro puede ser mucho más complejo para tratar. Podemos tener que tratar al mismo tiempo la enfermedad de base o un lupus, una artritis reumatoidea, por ejemplo, y una infección por COVID. Esto va a ser mucho más complejo y este paciente puede tener un desenlace peor. Otra situación que no queremos enfrentar es que un paciente que está en remisión de la enfermedad, por ejemplo, no tiene actividad y interrumpimos el tratamiento bruscamente cuando entra en actividad de la enfermedad y va a ser vacunado, puede haber alguna interferencia también en la respuesta vacunal. Nosotros entonces lo que recomendamos como sociedad es que los pacientes mantengan su tratamiento. La decisión de vacunarse, la decisión del momento oportuno, ideal para vacunarse es siempre compartida, el del reumatólogo con el paciente. Y cualquier ajuste necesario de medicamento va a ser conversado con su reumatólogo. En principio no va a haber alteración del tratamiento. Esto siempre con realmente el punto de que la decisión médico-paciente es fundamental que sea tomada en conjunto. Bien, con respecto a otras preguntas que nos han hecho algunos pacientes que están consumiendo inmunosupresores, como por ejemplo hidroxicloroquina, sulfasalacina, metotrexate, ciclosporina, azatioprina, no hay ninguna contraindicación para la vacuna en estos casos.
Tampoco la hay en aquellos pacientes que reciben agentes biológicos, pueden vacunarse con seguridad. La única excepción sería aquellos pacientes que están en tratamiento con rituximab, simplemente porque el rituximab, por el mecanismo de acción, lo que hace es bloquear las células B que están en el desarrollo de la inmunidad a la vacuna. Entonces, lo que puede ocurrir es que los pacientes, si se vacunan inmediatamente a la infusión de rituximab, puedan tener el desarrollo de la inmunidad un poco menor, o sea, que no sea tan efectiva la vacuna que en otros casos. Entonces, en el caso de que estén recibiendo rituximab, es aconsejable que el reumatólogo les diga cuál es el mejor momento para la vacunación. Si ese paciente está en situación de riesgo, o sea que es muy probable que pueda desarrollar COVID, entonces en esos casos puede vacunarse en cualquier momento del ciclo de rituximab, pero de lo contrario es aconsejable que el reumatólogo les diga cuál es el mejor momento para hacerlo. Bien, otra de las preguntas que nos han hecho es si pueden recibir vacunas, otras vacunas como la vacuna a la influenza o al neumococo. Fernanda. Sí, quiero solo continuar un poco esta respuesta de la pregunta anterior. Estoy totalmente de acuerdo con Inés. Los pacientes tienen que recibir la vacuna independiente del medicamento que está en uso, siempre con la decisión compartida del momento oportuno con su reumatólogo. Solo un punto que es el corticoide, ¿no? El corticoide también, los pacientes tienen mucha duda en relación al corticoide. Los pacientes que están en uso de esteroides, tanto bioral como pulsoterapia, con metilprednisolona, deben ser vacunados, pueden y deben. ¿tá? No hay riesgo de contraer COVID por la vacuna, como ya fue hablado previamente por Victoria, tan claro. Estos pacientes incluso ya fueron demostrados en estudios realizados este año que pueden tener un mayor riesgo de desarrollar formas graves de COVID. Los pacientes con dosis más altas de corticoides. Entonces es fundamental que sean vacunados también para protegerse. ¿tá? Y siguiendo con la pregunta que Inés hizo, no sé si Analía quiere responder, que conseguimos volver con Analía. Me parece muy bien. Analía, ¿nos escucha? No escuché la pregunta. Hola. Hola, Analía. Buenas noches. Bienvenida. Qué suerte que pudiste unir a la reunión. A ver si tenemos a Analía de vuelta, ¿no? ¿No? A ver si seguimos contestando entonces, Inés. A ver, me parece que volvió. No. No, está. En relación a las otras vacunas, es sumamente importante que los pacientes se vacunen. Me parece que es muy importante que nuestra infectóloga pueda también dar su respuesta cuanto a esta pregunta. Nosotros, reumatólogos, somos pro vacunas y realmente la vacuna de la influenza y la neumocócica es sumamente importante para proteger a nuestros pacientes sumamente de las formas graves, ¿no? De infección grave. Lo que aconsejamos es que la vacuna del SARS-CoV-2 no sea administrada al mismo tiempo de las otras vacunas. No habría en principio alguna contraindicación, pero es sumamente para evitar efectos adversos que pueden surgir con la combinación de vacunas. Todas ellas tienen virus, no contienen virus vivo, entonces no habría un problema más importante, pero como es una vacuna también nueva, nosotras estamos observando la administración y es sumamente para evitar los efectos adversos asociados. No sé si quieran añadir algo también, Victoria. No, está perfectamente explicado. Es muy importante también inmunizarse cuando empiece la campaña para gripe y neumococo, así que nada, los animamos a vacunarse también. Bárbaro. No volvió Analía sin que sigue Inés. Bueno, seguimos entonces y le preguntamos a Fernanda, otra de las preguntas reiteradas y la preocupación que tiene mucha gente es de las vacunas disponibles, ¿hay alguna que sea mejor para los pacientes con enfermedades autoinmunes? No, la mejor vacuna es la vacuna que está disponible. Todas las vacunas contra el SARS-CoV-2 que pasaron por estudios de fase 1, 2
2023 y que fueron aprobadas para el uso emergencial ahora durante la pandemia en nuestro país no contienen virus vivos, como hablamos reiteradamente durante la charla hoy. Nosotros como sociedad recomendamos que todas las personas, incluyendo nuestros pacientes con enfermedades reumáticas, autoinmunes, inflamatorias, reciban una de las vacunas que estarán disponibles en nuestro país. Todas las vacunas pasaron por un rigor, un proceso un proceso regulatorio de aprobación riguroso, y sabemos que con todas las etapas que pasaron antes de la aprobación son seguras y eficaces en la población general, y nosotros tenemos que pensar no solo en nuestros pacientes, pero también en las otras personas de la comunidad, así que todos deben vacunar. Como sociedad hablamos con nuestros pacientes, pero queremos también llamar la atención para todos que uno vacunando protege el otro, y es la vacuna que está disponible actualmente. Esto va a depender un poco de la disponibilidad en el momento. No sé si Victoria también quiere hablar algo en relación a esto. Puede ser que en algún momento tenemos disponible una vacuna, en otro momento tenemos disponible otra vacuna, y nosotros vamos a vacunar con la vacuna que esté disponible en el momento para protegernos a todos. Exacto, sí. Las vacunas tienen 2 dosis. Siempre va a ser la misma vacuna, la de la primera y la segunda dosis, y la vacuna a administrar va a ser la que esté disponible en el momento, y si hay más de una disponible, de acuerdo a la población. Bueno, hay que confiar en que se ha elegido estas vacunas y el tiempo y las dosis y las poblaciones con la mejor evidencia disponible, así que, bueno, con cualquiera de las 3 vacunas. Bien, para ir terminando, hablar un poquito de cuál es el riesgo de los pacientes con enfermedades reumáticas de adquirir COVID. Hasta el momento no existe ninguna evidencia que indique que los pacientes con enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias tengan mayor riesgo de adquirir la infección o evolucionar a formas más graves, ¿sí?, en el caso de enfermar. De hecho, se han hecho análisis de casos en países como China o Estados Unidos y mismo en Europa que no revelaron que estos pacientes tengan una mayor gravedad de la infección por COVID. Es por eso que estos pacientes en general no están en los grupos de más riesgo y no se priorizan para la vacunación. Hoy decía Victoria de cuáles son el calendario de vacunación en nuestro país, que ya está determinado, y los pacientes con enfermedades autoinmunes van a vacunar cuando les toque según la actividad que tienen o según los grupos de edad. Así que eso por un lado para dar tranquilidad. Y bueno, como idea final, nosotros queremos transmitir tranquilidad con respecto a este tema, decir que obviamente los beneficios de la vacunación superan por largo los riesgos de la vacunación, que como toda vacuna no es 100%, no otorga una eficacia de un 100%, y que por lo tanto, como hoy decía Victoria, nosotros nos vamos a tener que proteger durante el año con las medidas que ustedes ya conocen muy bien, que son el uso del tapabocas o la mascarilla, el lavado de manos frecuente, el uso del alcohol gel, la distancia física entre las personas de 1,5 metros por lo menos. Decirles que además la Sociedad Uruguaya de Reumatología va a seguir acompañándolos en este tema, vamos a seguir revisando la evidencia y transmitiendo a la población de nuestros pacientes la evidencia que vaya saliendo. Los vamos a seguir acompañando a través de las redes sociales. Les sugerimos que entren al Facebook de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, entren a la página web y consulten ahí información que tiene una base confiable, obviamente. Contarles además que en los próximos días va a salir una encuesta que va a ser dirigida a los pacientes, donde vamos a investigar si han tenido COVID, cómo han sido los síntomas, cómo ha sido el desenlace, cuál es la opinión que tienen ustedes sobre la vacunación. Todo esto a nosotros nos va a servir como datos, como información para planificar nuevas acciones a este respecto.
Y bueno, no queda más que agradecerles a todos la atención, el haberse conectado, y bueno, que seguimos en contacto y estamos a las órdenes para las dudas que tengan. Recuerden que el reumatólogo está para evacuarles las dudas y compartir con ustedes las decisiones y las dudas que ustedes puedan tener. Así que buenas noches para todos.